Bien, entonces básicamente lo que debemos hacer de forma inicial para la construcción de un modelo financiero estocástico con Monte Carlo es definir cuáles son las variables de entrada que son aleatorias o estocásticas. Básicamente partimos a través del modelo financiero determinístico simplemente incorporando lo que es distribución y valores estadísticos. Por ejemplo, voy a situar el cursor donde dice 10% crecimiento en las ventas. Me voy a ir a la pestaña de Crystal Ball. Y en este caso, lo primero que voy a hacer básicamente es definir su posición. Y en este caso voy a añadir la definición para la primera variable que va a tener una distribución uniforme. Una distribución uniforme. En esta distribución uniforme nos pide dos argumentos. Nos piden dos argumentos, un argumento que es un valor mínimo, en este caso vamos a vincularlo con el menos 5% y un valor máximo que va a estar con el 14%. Cuando variable de entrada estocástica está correctamente ingresada en el modelo financiero, esto va a cambiar de color, ¿no? En este caso podemos apreciar que ha cambiado al color verde. Eso significa de que el modelo financiero, la variable de entrada estocástica, crecimiento en las ventas, ha sido correctamente definida. De igual manera, vamos a definir lo que es la segunda variable de entrada estocástica, costo variable en términos de venta, que va a tener una distribución normal con una esperanza media del 50% y una desviación estándar del 10%. De igual manera, sitúo el cursor donde está el parámetro determinístico y me voy a definir su posición. En definir su posición voy a seleccionar una distribución de tipo normal. Una distribución de tipo normal que me pide dos parámetros. Me pide un valor medio, en este caso la media, que va a ser del 50%. Y por otra parte me pide también lo que es una desviación estándar. Que la desviación estándar va a ser del 10%. Entonces, de esta forma, he ingresado mi segunda variable de entrada. Mi segunda variable de entrada aleatoria o estocástica, que es el costo variable en términos de venta con una distribución normal. La tercera variable de entrada va a ser la tasa de interés sobre deuda, la cual va a tener una distribución beta-PERT con un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo. Voy a seleccionar el tipo de distribución beta-PERT. Y de igual manera voy a introducir los valores con el cual voy a definir la distribución beta-PER, un valor mínimo que es del 8%, un valor más probable que es del 10% y un valor máximo que es del 14%.
Una vez que ha sido correctamente ingresada, la distribución beta-per para la tasa de interés sobre deuda me aparece de igual manera con color verde. Y por otra parte, la última variable de entrada estocástica que voy a definir es el interés ganado sobre disponibilidades, el cual me voy a definir su posición y va a corresponder a una distribución de tipo triangular. La distribución de tipo triangular, al igual que la distribución beta-per, me requiere 3 argumentos. Lo que es un valor mínimo, lo que es de nuevo un valor mínimo, un valor más probable, que corresponde al valor del 8%. Y por otra parte, nos requiere también un valor máximo, que en este caso corresponde al 10%, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa del método de Monte Carlo, que es la introducción de las variables de entrada. ¿Cuál es la otra parte importante también del método de Monte Carlo? Básicamente corresponde en definir cuáles son las variables de salida aleatorias o variables de salida estocástica. En este caso, mis variables de salida estocástica va a ser la rentabilidad, el ROE sobre el patrimonio, del año 1 al año 5 de proyección. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Básicamente, lo que voy a definir es mi variable de salida estocástica con definir previsión. En este caso, vamos a llamar a esta variable ROE, rentabilidad sobre patrimonio. Le vamos a poner 1, que simbolice que represente el año 1 de proyección. Puedo poner year 1. Y la unidad. Aquí para el Crystal Ball hay dos, básicamente hay dos definiciones. En primer lugar, si mi variable de salida está en términos de porcentaje o si está en valores absolutos. Si está en valor absoluto, debo poner el signo de dólar. Y si está en porcentaje, debo poner el signo de porcentaje. En este caso, toda vez que el indicador ROE está medido en términos de porcentaje, la unidad de medición va a ser el porcentaje. Por otra parte, también vamos a seleccionar una precisión de que la variabilidad esté en torno a una precisión deseada para lo que es el valor medio, el valor medio de la variable de salida, y que como esa aleatoriedad pueda tener una variación del 5% de mis resultados. ¿Okay? Entonces definimos aceptar.
Una vez que hemos definido correctamente lo que es, mi variable de salida aleatoria cambia a color celeste. Puedo definir lo mismo para mis variables de salida desde el año 2, 3 y 4 y 5 respectivamente. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es copiar y básicamente voy a pegar el formato en las celdas correspondientes. Desde luego, en cada uno de los casos voy a tener que revisar que la información esté correcta. Definir previsión. Y aquí voy a poner year 2 o año de proyección 2. Para el tercer año de proyección voy a definir con el nombre de year 3, perdón, o año de proyección 3. Para el cuarto año de proyección, la variable de salida estocástica, voy a definirlo con el nombre de año 4. Y finalmente, para mi último año de proyección, lo voy a definir también como el año 5, ¿no? Esto entonces aquí voy a tener 5 variables de salida para la rentabilidad proyectada del año 1 hasta el año 5. De igual manera, como este es un modelo financiero, voy a determinar como una variable de salida el valor accionario, que es, esto es parte de la valoración de empresa, descontando lo que son las deudas, ¿no? Y para definir esta variable de salida estocástica, básicamente la voy a definir con definir previsión. La diferencia, aquí la variable de salida se va a llamar valor accionario patrimonial, que esta va a ser una variable de salida estocástica, y como está medida por ejemplo, en miles de dólares, está medida en unidades absolutas, va a tener el signo de dólar. De igual manera, puedo definir la previsión de que todas mis estadísticas de proyección o de análisis estén sobre el valor medio con una variación absoluta. Por ejemplo, aquí yo puedo definir la variación absoluta. Esta variación absoluta puedo definir que sea en términos absolutos del 5%. Por ejemplo, si yo veo 5% de 2.841, un ejemplo, ¿no? Básicamente, vamos a hablar de 142. En otras palabras, si hago una proyección, puedo especificar que la variación dentro de mis resultados estocásticos estén más o menos 142, que esto va a ser equivalente a un 5% del valor determinístico. Entonces, de esta forma, hemos culminado 2 pasos en el modelo bajo el método de Monte Carlo. Lo primero, que es definir las variables de entrada aleatorias según distribuciones estadísticas. Lo segundo es definir lo que son las variables de salida estocásticas. Y el tercer elemento va a ser correr la simulación. Para correr la simulación,
o definir el proceso de simulación, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a preferencias de ejecución. Y en preferencias de ejecución debo asegurarme de ciertas cosas. Lo primero es que nuestro método de muestreo va a ser el método de Monte Carlo. Nuestro método de simulación va a ser el modelo, va a ser el muestreo de Monte Carlo. De igual manera, vamos a utilizar una misma secuencia de números aleatorios de forma default 999. Y por otra parte, vamos a correr un número de simulaciones de 10.000 escenarios, ¿no? Entonces, 10.000 escenarios de supuestos estocásticos. Aquí, usualmente de forma estándar, lo mínimo que se recomienda son 5.000 y podemos realizar 10.000, 15.000, 20.000, hasta 30.000 o más simulaciones. Son miles de escenarios que estamos planteando. Y desde luego las simulaciones se van a detener cuando se alcancen los límites de precisión. ¿Cuáles son esos límites de precisión? Básicamente que nuestras variables de salida, usualmente en términos relativos, lleguen hasta el 5% de variabilidad o hasta un determinado valor en términos absolutos. ¿Okay? Entonces, con esto determinamos lo que son nuestras preferencias de ejecución como el tercer paso. Básicamente es definir el número de simulaciones para correr nuestro modelo financiero estocástico o en otras palabras, el número de corridas también. Entonces, una vez que hemos realizado esto, podemos ir corriendo nuestro modelo financiero estocástico. Podemos hacerlo paso a paso o podemos hacerlo de una sola corrida, todas las simulaciones. Un paso importante antes de realizar un modelo, antes de correr nuestro modelo financiero estocástico, es hacer lo que se conoce como el análisis de presimulación o análisis de tornado. ¿En qué consiste este análisis de presimulación o análisis de tornado? Básicamente corresponde en señalar cuáles son las principales fuentes de variabilidad en las variables estocásticas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de más herramientas, análisis de tornado. Y lo que vamos a hacer aquí es seleccionar una variable de previsión. Por ejemplo, quiero analizar, supongamos, vamos en el ROE del último año, cuáles son las principales variables de entrada que generan la mayor variabilidad. Otro elemento importante también va a ser agregar las suposiciones. En este caso tenemos 4 suposiciones. Y finalmente vamos a seleccionar nuestro análisis de tornado. Pues el más exigente es con una variabilidad en las variables de entrada entre el 1 y el 99%, y de forma seguida ejecutamos nuestro análisis de presimulación o nuestro análisis de tornado. ¿Qué es lo que nos dice acá? Lo que nos dice acá es que de las 4 variables de entrada, de forma unidireccional o de forma univariada, la variable que más impacta en el ROE del último año, en este caso, es el costo variable en términos de venta. Esta sería
la variable que presenta mayor sensibilidad, que de hecho mientras sea más alta, mientras sea más alto el valor, el costo variable, la rentabilidad es menor. Y por otra parte, mientras el costo variable sea menor, esto va a involucrar de que la rentabilidad sea mayor, ¿no? La segunda variable de forma univariada que tiene mayor impacto sobre el ROE es el crecimiento en las ventas, en el cual mientras la tasa sea más alta, por ejemplo 14%, vamos a tener el ROE más elevado. De forma contraria, mientras la tasa sea más baja, se va a tener una rentabilidad menor. Y de forma seguida, las otras dos variables de entrada, como es interés ganado por disponibilidades y tasa de interés sobre deuda, tienen el menor impacto sobre la rentabilidad. Esto es lo que se conoce como un análisis de tornado, dado que la variable que tiene la mayor variabilidad sobre la variable salida corresponde a la primera respectivamente, y de forma jerárquica vamos viendo las demás variables de forma respectiva, ¿no? Entonces, de igual manera, también podemos hacer un análisis dependiente, donde vemos, por ejemplo, vemos cuál es la relación entre cada variable de entrada con la variable de salida, y si estas son relaciones positivas o por otra parte son relaciones negativas o son relaciones iguales a cero. En este caso, aquí tenemos una relación positiva que es entre el crecimiento en las ventas y la rentabilidad. Esto involucraría de que a mayor crecimiento en las ventas, por lo tanto existiría mayor rentabilidad. Tenemos una relación que es negativa, que esta corresponde al costo variable en términos de venta. Esto significa de que mientras tengamos mayor costo variable en términos de venta, tendríamos menor rentabilidad, y otras relaciones que son próximas a cero, ¿no? Que básicamente corresponde al interés ganado por disponibilidades y la tasa de interés sobre deudas. Esto es lo que se conoce como el análisis de presimulación. Una vez que hemos realizado un análisis de presimulación, podemos correr ya nuestro modelo financiero estocástico, y básicamente lo que podemos correr es, yo puedo correr paso a paso. Por ejemplo, hago una simulación y vamos viendo cómo van cambiando nuestras variables de salida. Esto está en función de los escenarios, porque las variables de entrada van cambiando de manera aleatoria según su tipo de distribución estadística. Para correr toda la simulación, lo que realizamos es dar la opción de iniciar. Bien, entonces lo que podemos evaluar de forma inicial es que con 1150 simulaciones de 10.000 se alcanzó la precisión especificada en las variables de salida. Y por otra parte, lo que podemos analizar también de igual forma es ya lo que son los gráficos, ¿no?
el primer gráfico que vamos a analizar es la rentabilidad. Por ejemplo, vamos a evaluar la rentabilidad del último año. En la rentabilidad del último año, esta es aquí estamos visualizando lo que corresponde a todos los escenarios probables de rentabilidad. Básicamente, en todos los escenarios se prevé una utilidad positiva, ¿no es cierto? Y esta certeza podemos ver cuáles son ciertos valores que quisiéramos tener certidumbre. Por ejemplo, podríamos hablar de una certidumbre, un nivel de certidumbre del 95%, donde al nivel de confianza del 95%, la rentabilidad esperada estaría entre el 9% por su valor mínimo y su valor máximo del 28%. Por otra parte, de igual manera pudiéramos establecer percentiles en la proyección. Por ejemplo, nos vamos a preferencias, nos vamos a gráficos y en gráfico vamos a seleccionar lo que son percentiles. Vamos a seleccionar los percentiles más usuales, son el 5, el 10, el 25, el 50, 70, 75, 90 y 95. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Al 5% más bajo o al 95% de confianza unilateral, la rentabilidad más baja va a ser del 11%. Si vemos percentiles del 10%, esto sería hablar de un 90% de nivel de confianza más bajo unilateral, lado izquierdo. Y por otra parte, la importancia de la mediana, ¿no? La mediana es la rentabilidad media, la rentabilidad del medio, que equivale al 50% de el 100% de las distribuciones estadísticas de la distribución, que correspondería a un valor del 90%. Entonces, es de esta forma que vemos la rentabilidad del último año de proyección. Por otra parte, también podemos ver gráficos de tendencia, donde en este gráfico de tendencia podemos ver la proyección en la rentabilidad desde el año 1 hasta el año 5 de proyección. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos básicamente es, vemos el nivel azul corresponde al nivel de confianza más alto, que es del 90%, en el cual la rentabilidad estarían, si vemos, apreciamos cerca de un 28% y cerca de un 10% en el año 5, ¿no? Básicamente el valor rojo corresponde al nivel de tendencia central, que es el nivel de confianza más bajo, y el nivel de confianza más alto, que corresponde al color azul. Por otra parte, también podemos apreciar como gráfico de dispersión el valor accionario o el valor patrimonial, que en este caso corresponde al valor accional de la empresa. Podríamos poner un intervalo de confianza del 75%, del 95%, que nos va a reflejar esto, nos va a un 95% de confianza. El valor mínimo de la empresa, por ejemplo, serían, si hablamos de que esto está medido en millones de dólares, el valor mínimo de 358 millones de dólares, o si está en millones de dólares, también podríamos hablar
de un valor máximo a un 95% de confianza. Desde luego, este es un valor muy alto. Lo que usualmente podemos trabajar es un valor mediano. ¿Y cuál es ese valor mediano? Básicamente trabajando con lo que son los percentiles. Podemos poner de forma estándar percentil 5, percentil 10, 50, 70, 90 y percentil 95%. Entonces, dada esta distribución, ¿cuál sería el valor mediano? El valor accionario mediano de la empresa. Básicamente el valor mediano sería 1.493, por ejemplo, millones de dólares. Este sería el valor mediano. A un 10% más bajo, el valor correspondería a 663. Tenemos a un 90% más alto. Y de igual manera tendríamos el valor al cuartil, al tercer cuartil o al 75% más alto, ¿no? Podríamos también incluir un percentil del valor al cuartil más bajo o 25% más bajo. Finalmente, si queremos imprimir un informe completo con todos los resultados estadísticos, estocásticos y de percentiles, lo que realizamos es un informe completo. Con este informe completo, lo que nos va a reportar el Crystal Ball va a ser de que se corrieron 1.150 escenarios, toda vez de que, si bien es cierto, se plantearon 10.000 escenarios, la simulación se detiene cuando se alcanza la precisión especificada a través de el método de Monte Carlo. El nivel de confianza es del 95%. Y por otra parte, dentro de este modelo financiero estocástico, se realizaron 4 supuestos o la definición de 4 variables de entrada estocástica. Esto corresponde al número de variables de entradas estocásticas. Y por otra parte, de igual manera, en nuestro caso también tenemos lo que son el número de variables de salidas estocásticas. En el modelo financiero presentado corresponderían a 6 variables de salidas estocásticas. Y en este informe completo tenemos básicamente lo que son las variables de salida con sus respectivos estadísticos sobre salidas sobre las variables aleatorias y los respectivos niveles de percentiles desde el valor mínimo hasta el valor máximo con sus respectivos niveles intermedios para cada una de las variables de salida aleatoria, ¿no? Desde el año 1 hasta el año 5. Y de igual manera, lo propio sucede también con variables de salidas o los valores
esperados desde un componente probabilístico y estocástico para la variable de salida valor accionario, en el cual ahora ya nuestro resultado no es un solo valor de proyección, sino está expresado en términos de probabilidades. Conocemos cuáles son las probabilidades y sus respectivos valores de proyección. Esa básicamente es la diferencia entre un modelo financiero determinístico y un modelo financiero estocástico. En la aleatoriedad de las variables de entrada y, desde luego, la aleatoriedad en las variables de salida, para el cual, para las variables de salida, conocemos cuáles serían los respectivos valores a determinadas probabilidades.